Hemos estado hablando acerca de Juan 15 y el Señor viene haciendo un discurso que se conoce como el discurso del aposento alto, donde se da la última cena, la promesa del Espíritu Santo, donde da este nuevo mandamiento: que se amen los unos a los otros como Él os ha amado. Y hoy, si me ayudas, bájame un poquito los retornos. Y hoy va a continuar en esa misma línea, pero ya desde otra perspectiva, desde otro punto. La consecuencia. Ya no es nada más todo lo que les está diciendo: mira, va a venir el Espíritu Santo y Él los va a llevar a toda verdad, y ustedes deben amarse los unos a los otros. Y todo esto está dándolo, y uno dice: oh, qué chévere, pero si estamos siendo equipados, si estamos siendo formados de esta manera, ¿qué es lo que va a venir? Y lo que va a venir es que el mundo os aborrecerá. No nos va a aborrecer por ser el vecino molesto. No nos va a aborrecer porque el vecino se levanta y pone las alabanzas del Señor a todo volumen porque quiere evangelizar a todo su barrio. No, eso no es una forma de evangelizar, esa es una forma de ser un vecino molesto. Esa es la forma de ser un vecino que nadie quiere tener a su lado. Ni siquiera un buen cristiano quiere tener ese tipo de vecino a tu lado. Tú estás durmiendo plácidamente el sábado a las 7 de la mañana y te despiertan con la música a todo volumen, sea la música que sea. No, tampoco estamos hablando de que te van a aborrecer porque eres aquella persona amargada que en toda fiesta terminas poniendo un ambiente feo. No, tampoco te van a odiar por eso. No, tal vez sí te van a odiar por eso, pero no por la razón que está diciendo Jesús. Quiero aclarar. No, no son esas las razones, no se está refiriendo a eso. Más bien, yo no sé si tú has tenido o has visto esta imagen, suele ser muy común en el internet, de un padre que va caminando por la playa y va dejando unas huellas, y atrás va su hijo pequeño saltando y siguiendo esas huellas, ¿no? Obviamente, para el niño pequeño le es difícil porque los pasos de su padre son más grandes, ¿sí? Entonces tiene que dar unos ciertos brinquitos y como a que a ratos está por caerse. Sí, más bien eso representa la vida de un cristiano siguiendo los pasos de Cristo. Cuando nosotros seguimos los pasos de Cristo, el mundo nos va a aborrecer. No por ser religiosos, no por asistir a una iglesia cristiana, sino porque somos cristianos. Es diferente, ¿no? Asistir a una iglesia cristiana y ser cristiano. Debería ir de la mano, lo entiendo, pero no siempre es así. La respuesta obvia a este gran mandamiento, ámense los unos a los otros, es que el mundo nos va a aborrecer. Porque el mundo no quiere amarse los unos a los otros. El mundo es egoísta. El mundo le gusta el pleito. Puede hablar de paz y puede decir buscamos la paz. No, pero el mundo es egoísta, y al ser el mundo egoísta, todo lo que enseña Jesucristo es contrario a ellos. Y por eso Jesús, después de venir hablando de todo lo que ha estado hablando, de la capacitación que el Espíritu Santo nos va a dar, de permanecer unidos a Él, a la vid, estar en Él para que Él sea alimentando nuestra vida y a través de nosotros dar fruto, ¿sí? La respuesta del mundo no será: oh, qué lindo fruto. La respuesta del mundo será que el mundo nos aborrecerá. Versículo 18 de Juan 15 dice: si el mundo los aborrecen, tengan presente que antes que ustedes me aborreció a mí. Y ahí se materializa muy claramente este cuadro del padre caminando en la playa. Porque primero lo aborrecieron a él, y aquel que siga sus huellas tendrá el mismo resultado.
El mundo que lo crucificó a Él quiere crucificar a todo aquel que se parece a Él. Es más o menos como un mafioso. Un mafioso que está buscando matar al padre de familia, pero el padre de familia no lo encuentra, entonces quiere matar a su esposa, quiere matar a sus hijos, quiere hacer daño a todo lo que esté cerca a él. Él está sentado a la diestra del Padre y su iglesia está en la tierra. Y el mundo quiere acabar con todo lo que represente o todo lo que tenga que ver con Él. ¿Por qué? Porque a Él lo aborreció primero. No es que, ¿saben qué? Si el Señor no hubiera nacido en Israel, hubiera nacido aquí en Loja, no, nosotros no lo hubiéramos crucificado. Hoy no lo crucificaríamos. No, pero pondríamos la pena de muerte para matarlo. Estoy seguro. Porque la respuesta del mundo siempre sería la misma. Porque el mundo detesta a Él. Lo detesta a Él. Es a Él al que no lo soporta, no lo ama, lo detesta de tal forma que todo aquel que siga sus huellas también lo detestará. En primera de Pedro 4:4, si ustedes me acompañan o si no se lo van a poner en pantalla. Primera de Pedro 4:4 dice: a ellos les parece extraño que ustedes no corran con ellos en ese mismo desbordamiento de inmoralidad y por eso los insultan. Cuando tú estás en tu trabajo y los compañeros de trabajo comienzan a hablar cosas inmorales y tú simplemente sales de la habitación, no es que no tienen que hablar esas cosas, se van a ir al infierno, no. Solamente saliste de la habitación, tú los condenas a ellos. Es una condenación para ellos y eso es aborrecible para el mundo. Porque el mundo no quiere sentirse condenado, el mundo quiere sentirse bien con su pecado. Cuando tú estás en una fiesta y está todo chévere, está lindo, estás pasándola bien, pero ya comienza el licor de allí para allá, ya hay quien se está embriagando, quien se está emborrachando y tú dices, hasta ahí, yo me retiro. El mundo dice, te aborrezco, no me gustas, no me agradas, porque tu forma de actuar, tu forma de vivir muestra la mía. Porque somos tan contrarios que tú haces evidente mi pecado. Y entonces el mundo te aborrece. Por eso dice, a ellos les parece extraño, les parece feo, les parece mal que ustedes no corran con ellos al mismo desbordamiento de inmoralidad. ¿Cómo? No estoy hablando de religiosidad, estoy hablando del producto de estar en la vid. Ese fruto que no te permite vivir ese tipo de cosas. Estamos en el mundo, pero no somos de este mundo. No quiere decir que no podemos disfrutar aquellas cosas que son buenas. Y hay cosas muy buenas. Hay música muy buena, hay películas muy buenas, hay amistades buenas. O sea, sí, hay el trabajo. No todos los trabajos son en el templo, el trabajo es secular y tienes gente secular a tu lado. ¿Está mal? No, o sea, puedes disfrutar de esas cosas, pero no eres parte de esas cosas. Y cuando esas cosas ya muestran su real naturaleza, que es, cuando dice el mundo os aborrecerá, está dejando claro que hay solamente dos bandos, si lo queremos llamar así. Dios y Satanás. No hay más. No hay otro. No hay un tercero en el cual yo gobierno. Si tú piensas así, perdóname, querido hermano, querida hermana, eres ignorante porque estás ignorando la realidad de que estás en el reino de Dios o estás en el reino de Satanás. No puedes servir a dos señores porque amarás al uno y aborrecerás al otro. El mundo está sirviendo, sabiendo o sin saber, está sirviendo al reino de la oscuridad, al reino de Satanás. Cuando hemos sido llamados a la luz, entonces
el mundo nos va a aborrecer. Santiago 4:4 lo vuelve a reafirmar. Dice: oh gente adúltera, ¿no saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Si alguien quiere ser amigo del mundo, se vuelve enemigo de Dios. No está diciendo si tú tienes amistad con alguien que no conoce a Dios. Ojo, no está diciendo eso. La semana pasada lo enseñaba y decía, cuando habla del mundo, se refiere al sistema del mundo. A ese sistema que es egoísta, al sistema que ha decidido apartarse de su creador, apartarse de Dios y negarlo a Él. Y que ha decidido vivir para sí mismo en su vanagloria, en su autosuficiencia. Ese sistema es el que está hablando acerca del mundo. Entonces dice: oh generación adúltera, ¿quieres ser amigo del mundo? Aquel sistema que crucificó a Jesús. Si ese sistema que crucificó a Jesús es tu amigo, entonces deberías pensar bien si tú estás con Dios. Porque definitivamente esa sería una muestra que no. ¿Recuerdas cuando dice: en esto sabrán que son mis discípulos, en que se amen los unos a los otros como yo los he amado? La respuesta contraria, ¿sí? Y en esto sabrán que no son mis discípulos, en el que el mundo los ame a ustedes. ¡Wow! Es una buena evidencia para saber en dónde estamos y cuál es nuestro testimonio. Porque esta no es una enseñanza apartada de lo que venimos aprendiendo las últimas semanas. Por eso lo digo, este es el discurso del aposento alto. Toda esta enseñanza tiene que ver con lo mismo. No está hablando, verás, punto 1, punto 2, punto 3. No, todo es la misma enseñanza a sus discípulos, a aquellos que le siguen a Él. Y si ustedes me siguen a mí, amándose los unos a los otros, entonces en esto el mundo sabrá que son mis discípulos, y por esa causa también los aborrecerá. No dice: y por esa causa, por ver que ustedes se aman los unos a los otros, el mundo los amará. No, por esa causa los odiará. Versículo 19. Volvemos a Juan. Volvemos a Juan y estamos versículo 19. Si fueran del mundo, el mundo los querría como a los suyos. Pero ustedes no son del mundo, sino que yo los he escogido entre el mundo. Mira, no es que, yo soy mejor que los demás, yo soy mejor que el mundo, yo no he sido como ellos, entonces como yo no soy como ellos, yo me voy con el Señor. No está diciendo eso. La palabra dice que Él nos escogió. Nosotros pertenecíamos a ese sistema del mundo. Nosotros vivíamos en ese mundo y nos agradaba, nos regocijábamos, así como, perdonen la comparación, pero así como el cerdo se regocija en el lodo, ¿sí? Así nos regocijábamos nosotros también en nuestro pecado. Nos gustaba nuestro pecado. Podíamos decir, no me gustaba, pero sí nos gustaba, nos placía hacer el mal. Y entonces el Señor nos escoge. Y cuando el Señor nos saca de ese sistema del mundo, nosotros para ese sistema somos traidores. Y el mundo no es suave con el traidor. El mundo no es ligero con el traidor. Porque el traidor es aquel que, estando en sus filas, militando en sus filas, dio la espalda a ese sistema para seguir a Cristo. Por tanto, te vuelves en enemigo del mundo y por tanto ese sistema te va a odiar y te va a aborrecer. No porque tú eras bueno, no porque tú eras genial, sino porque el Señor te escogió a ti y te sacó de ahí. Y cuando te saca de ahí, el Señor te limpia, te da su luz, te va, como dice la Escritura, te cambia esa vestimenta de andrajos y harapos por una vestimenta blanca y resplandeciente.
¿Qué es lo que hace eso? Le muestra al mundo su pecado, le muestra al mundo su suciedad, y eso hace que arda en ira y enojo y te aborrezca. Si te estás dando cuenta, no es porque seas el hermanito, no. Te aborrece a ti porque aborrece a quien tú sigues. Y eso es lo que nos muestra la palabra. Recuerden lo que les dije: ningún siervo es más que su amo. Si a mí me han perseguido, también a ustedes los perseguirán. Si han obedecido mis enseñanzas, también obedecerán las de ustedes. Miren esta situación. Él está diciendo, recuerden, ningún siervo es mayor que su amo. Lo que está diciendo es a mí a quien aborrece, no es a ti. Alguna vez recuerdo que lo comentaba y hablaba. Alguien volvía de evangelizar y decía, bueno, no recibieron el mensaje. Bueno, me han rechazado. Y alguien le corrigió y le dijo, mira, no es tan ligero como te han rechazado a ti. Si la gente te rechaza a ti, no hay ningún problema. A quien están rechazando es a Cristo. Están rechazando la única posibilidad de su salvación, la única posibilidad de que en su vida ellos puedan ser transformados realmente a la imagen de Cristo, y siendo transformados a la imagen de Cristo puedan ser salvos. No te rechazan a ti. No te rechazan a ti, querido hermano, cuando te dan la espalda. Y lo digo nuevamente, no, hace semanas atrás hablaba de cristianos raros. No porque seamos cristianos raros, no debemos ser cristianos raros. No debemos ser fariseos modernos. No debemos ser gente religiosa que por sus obras cree que el mundo te odia por eso. No, porque no te odia a ti, odia a quien tú sigues. Esa es la verdad. Entonces recuerda eso, dice, recuerde, que no se te olvide, no es a ti, es a mí. Y eso debería, lejos de que el Señor, mira la línea de pensamiento que viene. El Señor viene animando a sus discípulos, ¿sí? Yo me voy a ir, pero no los voy a dejar solos. Va subiendo. Cuando venga el Espíritu Santo, Él los llevará a toda verdad. Los sigue subiendo su ánimo, sigue diciéndoles, no, mira, yo me voy a morir, ahora lloren conmigo. No, está subiéndoles el ánimo. Y aquí, cuando les está diciendo esto, no les está diciendo, y ahora sí los van a aborrecer. No, les está diciendo, esto será una evidencia de que ustedes son mis discípulos, y que el mundo los aborrezca. Y tranquilos, porque no los aborrece a ustedes. Pero si ustedes miran esto, siéntanse a gusto, porque saben que si están siguiendo las pisadas de su Señor, ustedes van al mismo lugar que su Señor. ¿Sí te das cuenta? ¿A dónde fue Jesús? ¿A dónde va Jesús? Él está sentado a la diestra del Padre. Si tú sigues sus huellas, ¿dónde terminarás? Junto al Padre. Eso debería darnos ánimo. Estoy seguro que eso, cuando ellos tuvieron al Espíritu Santo ya en ellos lo entendieron, al punto que si morir era ganancia para Pablo. Morir para Pedro está bien, yo voy a morir, pero no voy a morir como mi Señor. A mí si me van a matar, crucifíquenme, pero boca abajo. ¡Wow! Porque no soy digno ni siquiera de morir como Él. A pesar de que he querido seguir sus huellas, he caminado sus huellas, el Espíritu que moró en Jesucristo moró en mí, yo no soy ni siquiera digno de morir en Él. Pero Él no, aún ahí, Él no se daba cuenta que en el lugar que yo estoy, eso es lo que les dijo Jesús, en el lugar que yo estaré, ustedes también estarán. Y esas palabras no fueron solamente para ellos, también son para nosotros hoy. Esa es una promesa.
En el lugar donde yo estoy, ustedes también estarán. Si sigues mis huellas, si sigues mi caminar. Y nosotros podemos vernos como ese niño pequeño que va intentando seguir las huellas del papá y que a veces se tambalea y a veces no da justo en la huella, porque las huellas son tan grandes que su pequeño piececillo ni siquiera alcanza. Pero ahí va. Y a donde fue su papá, ahí en ese camino de la playa, si fue a meterse en el agua, él terminará metiéndose en el agua. Si fue a comprar un bollo de pescado, terminará él también en un bollo de pescado. Pero nosotros, ¿a quién estamos siguiendo? Ha caminado directamente de regreso a casa, a su Padre. Y nosotros estaremos ahí. Ese es el camino que debemos de seguir. Y dice, si han obedecido mis enseñanzas, también obedecerán las de ustedes. ¿A qué se refiere esto? Veamos lo que nos dice Juan, primera de Juan 4:6. Dice, nosotros somos de Dios, y todo el que conoce a Dios nos escucha, pero el que no es de Dios no nos escucha. Así distinguimos entre el espíritu de la verdad y el espíritu del engaño. El que escucha nuestras palabras, que no son nuestras en realidad, sino que es el Evangelio de Cristo. Aquel que escucha esas palabras, entonces es de Dios. Aquel que no quiere escuchar esas palabras, ¿por qué? Porque esas palabras no me agradan. Esas palabras son de un libro viejo. ¿Cómo un libro viejo puede juzgarme hoy? ¿Cómo un libro viejo puede decirme que está mal que yo ame a alguien de mi propio género, de mi propio sexo? ¿Cómo me dice que está mal? Si a la final amor es amor. ¿Te das cuenta? ¿Cómo me puede decir que está mal que yo mienta? Si mi negocio es así, mi trabajo es así, yo debo mentirle a los clientes, porque si no pierdo clientes. Te lo dije, ¿qué tipo de trabajo es el que tienes? No sé en cuál necesitas mentir. ¿Cómo puede venir a juzgarme hoy? ¿No sabe la situación que estamos viviendo? Yo necesito hacerme un dinerito extra. A la final, mi jefe, el dueño de la empresa, no se da ni cuenta. No le hace falta ese dinerito. Pero a mí sí. Es bendición para mi casa. No llames bendición a aquello que acarrea maldición a tu casa. No te equivoques, querido hermano. Nosotros somos de Dios. Y todo el que conoce a Dios nos escucha. Si no te escucha, no es de Dios. Eso es lo que está diciendo la palabra. Necesitamos afinar nuestros oídos, queridos hermanos, y estar atentos a la voz de Dios. Porque cuando Dios está hablando, es un padre que está hablando a sus hijos. Es un padre amoroso que quiere que sus hijos no se pierdan, sino que tengan vida eterna. Así que distinguimos entre el espíritu de la verdad y el espíritu del engaño. Al mundo le encanta escuchar el espíritu del engaño. Al mundo le encanta escuchar aquellas cosas que lo elevan, que lo levantan. Un mensaje alentador, uno de esos que te pone... Y por eso salían ese tipo de palabras o de cosas que decíamos. Es que yo voy a la iglesia y me sube el ánimo y estoy así tan subido que el lunes, martes y bueno, de allá comienza a bajar y necesito que llegue el domingo para volver a conectarme y llenarme de energía. No estás recibiendo la palabra de Dios, porque la palabra de Dios te transforma, no te va llevando así.
¿Estás con Dios o no estás con Dios? Un mensaje alentador sí te sube y entonces necesitas que otra vez alguien te dé una palmadita y te arree y te diga: es que tú eres un campeón, tú lo puedes, lo que tú declares, lo que tú digas, entonces así será hecho. ¿Por qué? Porque tú eres un príncipe, hijo del rey. ¿Eso es verdad? Claro que es verdad. Pero tú escoges qué clase de príncipe quieres ser. Porque sin duda eres un príncipe. Puedes ser príncipe, hijo del príncipe de la oscuridad. O puedes ser un príncipe, hijo del rey de reyes, señor de señores. Y como vimos, reflejarlo a Él porque estás conectado a la vid. O no reflejarlo a Él porque estás conectado al espíritu de mentira. El espíritu de mentira que te lleva a vivir en la mentira y querer seguir viviendo la mentira, porque la naturaleza no ha sido cambiada. Volviendo al ejemplo del cerdito, y perdonen, no es ninguna comparación, solamente es un ejemplo. Pero el cerdito tú lo puedes limpiar, tú lo puedes poner un poco de perfume, le puedes poner un moño, pero el rato que lo sueltas a ese cerdito, el cerdito va a volver al barro, porque su naturaleza es esa. Su naturaleza no ha cambiado, su naturaleza sigue siendo así. El cerdo puede estar limpio un tiempo, pero vuelve a ensuciarse. Le gusta ensuciarse, le gusta el barro. Inclusive, hablando de animalito, necesita el barro para su piel. ¿Sí? Pero ese es el cerdo. El mundo necesita regocijarse en el pecado y quiere que todos pequen para en todos pecando sentirse bien. Es como el envidioso. El envidioso no quiere subir a tu nivel. El envidioso quiere que bajes a su nivel. Por eso hay líneas políticas que dicen: no, el rico está mal. Todos deberíamos ser pobres. Así tiene que ser, voten por mí. Todos deben ser pobres. Yo no quiero ser rico. Mientras los ricos sean como yo, no hay ningún problema. Ese es el pensamiento del mundo. Entonces, aquel que ve pornografía, mientras los demás también vean pornografía, ya no me siento tan sucio, porque entre sucios estamos bien. Pero cuando entre esa suciedad alguien resplandece, mi suciedad se hace más evidente. Cuando en medio de esa suciedad alguien huele rico, no a estiércol, sino huele rico, mi olor se hace detestable. Y por eso el mundo detesta a aquel que refleja a Cristo y no quiere escuchar sus palabras. Los tratarán así por causa de mi nombre, dice el versículo 21. Los tratarán así por causa de mi nombre, porque no conocen al que me envió. Esa es la razón del odio. No conocen al que me envió. No conocen a Dios. Y al no conocer a Dios, entonces no quieren saber nada de Él. Tal vez la traducción mejor es: no desean de Él. No es que no lo conocen, no desean de Él. Porque el mundo sabe que hay Dios, pero no le interesa a Dios. 22. Si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no serían culpables de pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. Qué bueno, veo algunas miradas que se asombran, porque tienen una buena teología. Mira lo que está diciendo: si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no serían culpables de pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. O sea, en el Antiguo Testamento no tenían pecado, porque está diciendo: si yo no hubiera venido, no tendrían pecado. No está diciendo eso. Recuerda, la palabra de Dios no se contradice. Lo que más bien está mostrando es este principio que se muestra una y otra vez en las Escrituras, y está diciendo que aquel que más se le ha dado, más se le demandará.
aquel que ha sido alumbrado. En el Antiguo Testamento tenían una sombra. No quiere decir que eso no era una razón para ser condenados y que esta ley del Antiguo Testamento mostrase su pecado. La mostraba. No robarás, no matarás. Mostraba cuando alguien robaba y mataba, estaba mostrando el pecado de ellos. Pero esta era nada más una sombra. Cuando viene Él, esta sombra se perfecciona en la luz admirable. Y cuando viene esta luz admirable dice, a más luz, mayor responsabilidad. Eso es lo que está diciendo. No está diciendo que no había pecado antes. Lo que está diciendo es que ahora que yo he venido y soy la luz del mundo. ¿Recuerdas? Yo soy la luz. Yo soy la luz del mundo. Al haber traído la luz al mundo y todos haber visto esa luz, entonces tienes mayor responsabilidad. Eso es lo que está diciendo. 23. El que me aborrece a mí, también aborrece a mi Padre. Si yo no hubiera hecho entre ellos las obras que ningún otro antes ha hecho, no serían culpables de pecado, pero ahora las han visto y sin embargo a mí y a mi Padre nos han aborrecido. Comienza diciendo, del versículo 18 al 22, aborrecerán a la iglesia. Y en el 23, aborrecen a mi Padre. Aborrecen todo. ¿Sí? Y luego lo explica. Y recuerdas cuando comenzamos el Evangelio de Juan, que Juan nos iba a mostrar señales, y estas señales nos llevarían a mostrar su deidad. ¿Quién es Él? No nada más un gran profeta, no nada más un buen evangelista. No, nos llevaría a la luz admirable, a la verdad que Él es el Cristo. Él es el Verbo de Dios hecho carne. Y aquí está diciendo, mira las señales. Aún habiendo visto las señales, no. ¿Recuerdas cuando hablábamos de esto? Las señales, estas flechas que señalan y apuntan. Mira, ese es el camino, esa es la verdad, esa es la vida. Y yo digo, no, yo prefiero irme por allá. Bueno, si ya con todo esto, si sabiendo hacer lo bueno no lo haces, dice la Escritura, entonces ya no hay nada más que hacer. Ya no hay nada más que hacer. ¿Qué más se puede hacer por la humanidad si Jesús, el Hijo de Dios, despojándose de su deidad, viene a buscar lo que se había perdido, y lo que se había perdido no lo reconoce? ¿Qué más se puede hacer? Y no lo reconoce porque viene en secreto. No lo reconoce porque no quiere reconocerlo. Estuvo en medio del pueblo judío y el pueblo judío dice que Él no es su Cristo. Eso es lo que dice. Aun cuando cumple a la perfección todo el Antiguo Testamento, cada profecía Él la cumple. Que nacería en Belén, que nacería de una virgen, que sería crucificado, que sería varón de dolores. Todo lo cumple, todas las profecías. Y ahí tal vez viene un dicho del mundo que es muy cierto. No hay peor ciego que el que no quiere ver. Cuando la luz resplandece delante de tus ojos, solamente queda cerrar los ojos y darte la vuelta, si no quieres verla. Y eso es lo que está diciendo. Y continúa. Pero esto sucede para que se cumpla lo que está escrito. En la ley de ellos me odiarán sin motivo. Porque la verdad no hay motivo para odiarlo. No es que nos traicionó, no es que ha hecho las cosas en contra de nosotros. No. Él ha venido a mostrar el amor de Dios. Él ha venido a salvar lo que se había perdido.
Él ha venido a mostrar el camino correcto. ¿Qué mal ha hecho? Ningún mal. ¿Cuál es el motivo para odiar a Cristo? No existe más motivo que el mundo queriendo vivir su propio sistema, queriendo vivir en su propio pecado, regocijándose en su perversidad y su perversión. Y que resplandezca la luz en medio de su oscuridad. Hace tal como hace como los murciélagos en una cueva. Se prende la luz y revolotean, salen volando, porque odian la luz. Eso es lo que pasa. Y eso es lo que hace la iglesia de Cristo en medio del mundo. ¿Recuerdas lo que dice de la iglesia? Será como una lumbrera que será puesta sobre la montaña. Será una lumbrera que será puesta sobre la mesa. Traerá luz. Ustedes son luz en medio de la oscuridad. Y uno dice, ay, qué lindo, yo soy luz. Pues deben amarme. Porque está todo oscuro y plum, todo se ilumina. Entonces, oh, qué lindo, la luz al fin. No, aman vivir en la oscuridad. Son seres de oscuridad. Para que se entienda, ¿no? Estoy hablando no literal, sino metafóricamente. Y cuando viene la luz, a ellos la repudian. Y recuerdas, no es nuestra luz. Es Él. Él es la luz que mora en nosotros. Uno dice, ay, somos la sal de este mundo. Qué lindo, ¿no? Venimos y echamos ahí la salsita y ellos van a decir, ay, qué rico, me da sabor. Ellos no quieren la sal. Detestan la sal. Y mira cómo vuelve a dar tal claridad sobre el tema. No he cambiado de tema, no estoy hablando de otra cosa, sino que el 26 nuevamente lo dice, cuando venga el Consolador. Que yo les enviaré de parte del Padre el Espíritu de verdad que procede del Padre, Él testificará acerca de mí. Hubiera parecido que Jesús ya se olvidó de la promesa, ya está hablando de otro tema. No, sigue hablando exactamente el mismo tema, porque necesitamos de su Espíritu Santo en nosotros para no sucumbir al espíritu del engaño. Porque no es nada más un gran engañador, es el espíritu del engaño. Yo no sé si tú has escuchado acerca de este hombre me parece que era en Quito, en la capital, que fue un engañador, pero tan increíble que terminó vendiendo la catedral de Quito. ¿Sí? La catedral de Quito la vendió. Todos sabemos, es un bien público, es patrimonial y todo. Pero este hombre, vinieron unos extranjeros y les dijo, miren, esta es mi catedral, yo se las vendo. Y le creyeron, los estafó. Uno dice, qué genial ese hombre, qué capacidad, en su maldad obviamente, ¿no? No, este es nada para el espíritu del engaño. Aquel que se muestra como luz, pero es falso. Aquel que se muestra como verdad, pero es mentira. Aquel que dice, no, pero amor es amor. En el mundial pudimos ver aquella situación, ¿no? Amor es amor. Y tenemos que ser libres. ¿Libres de qué? El mundo le está diciendo lo mismo que le dijo Satanás a Dios. Yo quiero ser libre de ti porque yo quiero ser mi propio Dios. Y eso es lo que hace el mundo. Pero el mundo nunca será su propio Dios. Porque recuerda, solo hay dos bandos. El mundo tiene a su Dios. Y su Dios es el espíritu de mentira y de engaño, el cual representa a Satanás y sus demonios, y para los cuales el lago de fuego fue creado. Y para todos aquellos que como ellos amen su perversión. Dejo la introducción del 16 nada más. Todo esto les he dicho para que no flaquee su fe.
sigue siendo palabras de ánimo, no son palabras de desaliento, son palabras de ánimo. Todo esto, todo lo que les he dicho, es para que su fe no flaquee. Los expulsarán de las sinagogas, y hasta viene el día en el cual cualquiera que los mate pensará que le está prestando servicio a Dios. Actuarán de este modo, porque no nos han conocido ni al Padre ni a mí. Y el 4 termina diciendo: y les digo esto para que cuando llegue ese día se acuerden de que ya se los había advertido. Sin embargo, no les dije esto al principio, porque yo estaba con ustedes. Cuando Él estaba con ellos, no era necesario. Porque al que aborrecían, al que querían matar, no era Pedro, no era Juan, no. Lo buscaban a Él, a ese que hacía los milagros, a ese que hablaba y las multitudes lo seguían, a ese querían matarlo. Los que lo seguían no eran importantes, porque donde había un farol, las luces pequeñas no eran importantes. El farol, destruye el farol. El farol ya no está, pero está su iglesia, y en ella mora su espíritu, y su iglesia será perseguida y será atacada. No estamos hablando nada más de a futuro. Mira, el mismo apóstol Pablo, cuando era Saulo, cuando él mató a Esteban, él pensó que el servicio que estaba haciendo, lo estaba haciendo para Dios. Saulo de Tarso, cuando mata a Esteban y ponen sus ropas a sus pies y a él lo están apedreando ahí, él está diciendo: yo estoy cumpliendo la voluntad de Dios aquí en la tierra. Aquí está. No es que esto va a pasar a futuro, esto no es que cuando venga el apocalipsis. No. Este es el tiempo, hermanos. Hoy hay mucha iglesia sufriendo persecución. Hoy hay muchos cristianos sufriendo persecución, y no solamente en el Oriente Medio, en nuestra ciudad, por su propia familia. Si tú no has sufrido persecución, cuestiónate, querido hermano, si hay luz en ti, si afectas de tal manera, no religiosamente. El religioso es raro, el raro cae mal de por sí. De por sí, por su propia naturaleza caerá mal. Nosotros seremos aborrecidos no por quienes somos nosotros, sino por la luz que está en nosotros, por aquel que mora en nosotros, por aquel que nos ha llamado de la oscuridad. Él nos escogió a la luz admirable. Porque lo que nosotros representamos es todo lo que el mundo odia, todo lo que el mundo detesta. Y lo detesta a Él. Pongámonos de pie. Cuán importante es en nuestras vidas escuchar mensajes como estos. Tal vez puede ser ese mensaje que hoy no quería escuchar, porque necesitaba aliento. Que más palabras de aliento de aquel que sopló vida en aquello que no había vida. Y al soplar vida, la muerte se alejó de él. La muerte no quiere nada con la vida. Hoy palabras de vida son sopladas por el mismo Espíritu Santo de Dios en nuestra vida. No para causarnos dolor, no para causarnos aflicción, sino para sacarnos del lugar en el que estamos. Sacarnos de la pasividad. Sacarnos de pertenezco a un grupo, nada más.
Tú no perteneces a un grupo. Tú eres la iglesia. Tú eres el cuerpo de Cristo. Cada uno miembro diferente, pero todos miembros del mismo cuerpo, unidos en el amor de Cristo, a Cristo y por Cristo. Estas palabras infunden aliento porque nos levantan y nos recuerdan que ya no somos más soldados de un ejército contrario, sino somos parte del ejército de Dios. Un día odiábamos la luz, pero hoy no puedo vivir sin la luz. Un día también odiamos a Cristo, pero hoy es Cristo la razón de mi vida. Y si Él es la razón de mi vida, pues vivamos siendo un fiel reflejo de que Cristo es el Señor, de que Cristo es el Rey sobre nuestra vida, sobre nuestra casa, sobre nuestra congregación. Si el mundo nos aborrece y nos aborrece por la causa de Cristo, pues eso debe darte ánimo, porque las huellas de tu Padre estás siguiendo y estás volviendo a casa, y las palabras de Cristo: donde yo esté, ustedes también estarán, es la promesa que nos alienta a seguir adelante, cada paso y un paso a la vez. En el nombre de Jesús oramos. Amén. La iglesia es como un arco. Un arco transporta agua y Cristo es el agua viva. Un arco nos conecta y como iglesia debemos conectarnos con la gente, velando por los intereses de los demás. Un arco es la fuerza que envía valientes hombres de Dios. Y un arco genera unidad entre dos cosas separadas: Dios y el hombre. Esa es la iglesia, la esposa. Vivamos la iglesia, seamos el arco.